Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Carlos Ocariz, dirigente nacional de Primera Justicia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo te digo? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo ven desde Primera Justicia y usted personalmente la situación actual de la oposición cuando se habla de varias oposiciones? No, yo creo que este es el peor momento en la política en mucho tiempo. O sea, no solamente dentro de la oposición, sino también del oficialismo. O sea, ahorita hay una desconexión completa de la gente con la política. Y culpa, yo creo que de muchos errores que se han cometido en la política. Yo creo que todos hemos cometido errores, la oposición ha cometido muchos errores. Y parte del trabajo de volver a conectar es admitirlo, es hacerme la culpa, es decir, oye, nos hemos equivocado, tenemos que cambiar, no podemos hacer las cosas de la misma manera. Yo creo que eso es fundamental. O sea, yo a veces escucho a la gente, a los políticos también, como que si nada hubiera pasado. Entonces la gente en la calle común dice, estos tipos, ¿qué les pasa? ¿No? Estos tipos hablan de una cosa que nadie hay que ver, y la gente por un lado y los políticos por el otro. Yo creo que lo más importante ahorita, primero, es cómo lograr esa conexión con la gente y que la gente vuelva a sentir que los interpretamos y que los defendemos, ¿no? Habla del mea culpa como un punto de partida para eso, pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Qué más tiene que hacerse? Yo creo que hice tres cosas para lograr esa conexión de vuelta. Lo primero es denunciar. O sea, ahorita vivimos una calamidad en la sociedad completa. Yo estuve esta semana pasada en Anzoátegui, estuvimos en Guanta. En Guanta tenían 3 días completos, continuos, sin luz, pero donde uno va. Fui la semana antepasada a la CBG, que antes era Orgullo, ahorita es una cantidad de chivera. En Barinas, los oncológicos llenos de monte. Es decir, donde uno se mete, el desastre es completo, es total. Y la gente y la dirigencia dejó de denunciar. Creo que lo primero es denunciar. Lo segundo es proponer. Yo propongo en todos estos recorridos que estamos haciendo para escuchar y también para proponer 2 cosas que para mí son fundamentales. Uno es la democracia directa. ¿Qué es la democracia directa? Están los problemas de la gente aquí abajo y está el Estado aquí arriba. En el medio hay una brecha llena de viceministerios, escoltas, choferes que no sirven para nada, para la gente. Es como reducir esa brecha y que los problemas de la gente tengan los recursos directamente del Estado. Que el Estado, ese dinero que viene del petróleo vaya directamente a las comunidades sin mirar color político. Y no lo digo desde la teoría, desde la práctica. Yo cuando fui alcalde en Petare, lo hicimos durante casi 10 años, más de 8.000 obras hicieron las comunidades directamente sin preguntar color político y ni un caso de corrupción. Y la segunda propuesta tiene que ver con la propiedad. En Venezuela, Gregorio, estamos divididos entre los que tienen acceso a propiedad y los que no tienen acceso a la propiedad. Mientras más pobre eres, menos acceso a la propiedad tienes y estás condenado a ser un esclavo del Estado. Eso hay que romperlo, ese círculo vicioso, y la única manera es darle a la gente propiedad. No queremos un país de epistatarios, sino de propietarios. Y la tercera cosa que yo creo que hay que hacer para conectar es hacer. O sea, a veces yo escucho políticos, veo políticos que nunca en su vida se meten en un barrio, que nunca hacen nada por la comunidad. Yo creo concretamente que la manera de conectar también es hacer. En estos días, hace poco, vengo a Anzoátegui y reparamos una plaza, la Plaza de la Virgen del Valle, con la comunidad. Yo creo que eso hay que volverlo a hacer, que nos vean útiles, que nos vean que estamos al lado de la gente y no que estamos allá en la estratosfera hablando cosas que a la gente no le importa. Son 3 cosas, denunciar, proponer y hacer. Y de esa manera volver a conectar, poniendo los pies en la tierra y volviendo a conectar con la gente. En un momento de desatención máximo de la población con la clase política, con la política en líneas generales, hay patente también una crisis de liderazgo. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo hacer que permeen esas propuestas, que puedan ser escuchadas por la gente cuando la gente parece que no quiere ni escuchar? Es que eso es lo primero, la gente ni siquiera nos está escuchando y yo creo que eso es fundamental. Ahora, la esperanza no le pertenece a los políticos, y esto se lo digo a usted que nos está viendo. No permita que la esperanza, no le hipoteque su esperanza a los políticos ni a la política, y yo que soy político lo digo. La esperanza es suya, es tan importante y es tan valiosa que no tiene usted que regalársela a, bueno, no tengo esperanza porque la política está mal. No, la esperanza es suya, defiéndela, ayúdenos a cambiar, porque yo sí creo que la gente quiere cambio. O sea, el 80% de la gente quiere un cambio. Ahora, tú le preguntas a la gente, ¿crees que vamos a cambiar? Ese mismo 80% dice que no vamos a cambiar. ¿Cuál es el rol del liderazgo hoy en día? Es transformar ese querer en creer. Y eso es lo que estamos haciendo. La única manera de hacerlo es bajando, estando con la gente, volviendo a
lo más básico que es escuchar, caminar, aprender, sobre todo aprender mucho de lo que está sufriendo y las propuestas de la misma gente. Y eso es lo que yo estoy humildemente haciendo en todas partes, o sea, es bajando, escuchando, aprendiendo, informándome y sobre todo viviendo con la gente, que creo que es fundamental que nos vean que estamos allí y no de manera hipócrita, de manera real, de manera sentida, y que en los ojos vuelvan nosotros esa sed de cambio y esa sed de poder tener la esperanza en que este país va a ser distinto y va a ser mejor. Si no lo hacemos estando con la gente, es imposible hacerlo. Eso no se hace por Twitter, no se hace a través de los grandes medios, se hace conviviendo con la gente y sufriendo con la gente, que es lo que estamos intentando y haciendo en estos últimos tiempos. Acaba de mencionar una palabra que me llama la atención, cambio. ¿Hay cambio en este momento en Primero Justicia en medio de la reorganización que han llevado adelante? Sí, hay un proceso que estamos llevando a cabo de reorganización, donde se hizo unas elecciones hace unos días atrás. Y bueno, eso es un primer paso, un paso importante para lograr la conexión. No es suficiente, o sea, y no podemos caernos a cobas aquí. No es suficiente, es un primer paso importante, pero faltan muchísimas cosas más. O sea, el conectarnos es un tema de organigrama, es un tema de corazón. El conectar con la gente no es un tema vacío, y lo digo también por la plataforma. Yo creo que hay buenas noticias entre todo lo malo. O sea, se creó una plataforma. Ahora, la plataforma tiene, que es esa unión de varios factores de la unidad, etcétera, es bajar, estar con la gente, ¿no? No se trata de cuadritos y comisiones y tal, ¿no? Sino cómo eso está al lado y que la gente sienta que estamos al lado de ellos. Y eso falta mucho por hacer, empezando por reconocer dónde estamos, para desde allí poder cambiar y poder mejorar y poder avanzar. Ese es uno de los aspectos importantes que deben ocupar a la oposición ahora, el diálogo. ¿Debe haber un diálogo primero entre factores de la oposición antes de ir a sentarse con el gobierno, o debe primero sentarse la plataforma unitaria con el gobierno antes de hablar con los demás factores de oposición? Yo creo que las dos cosas se pueden hacer paralelas. O sea, un tema que es fundamental es aprender de los errores. O sea, si nosotros no aprendemos de los errores, estamos condenados a seguir fracasando. ¿Qué significa aprender de los errores? Oye, si el año pasado, en las elecciones municipales y regionales, se cometieron tantos errores, aprender de ellos. ¿Qué significa aprender de ellos? Bueno, un tema fundamental es la unidad. Ahora, ¿cómo se construye la unidad? Yo creo que la unidad se construye, la única manera de construirlo es con reglas claras. Por ejemplo, una primaria nacional se habla, y yo creo que eso es muy bueno, eso es positivo. Me parece muy bueno que María Corina lo haya dicho en estos días, que el mismo Henry Falcón lo haya dicho, que gente que ha estado por fuera. Yo creo que las primarias tienen que ser abiertas, que todo el mundo participe, los que sean, la gente que quiera participar, que tenga la posibilidad abierta de participar. Ahora, ¿cómo se hace esa primaria y tal? Bueno, eso formará parte de la discusión, y formará parte, habrá gente que piensa de una manera y gente de otra. Bueno, de eso se trata la política, de ponernos de acuerdo en ver cómo se logra esas primarias, un consenso en cómo se van a realizar. Pero creo que es una buena noticia, y yo creo y yo abono en eso. Mi postura es que todo lo que venga, que sea para conseguir la unidad, creo que tenemos que aceptarlo. Mire, yo he estado en muchos estados en estos meses. En todas partes donde uno va, hubiera ganado la unidad si hubieran ido juntos. Donde uno va, tú ahorita, antes de comenzar el programa, hablabas de Mérida. Mérida es un ejemplo. En Mérida el gobernador sacó 100.000 votos, el segundo sacó 80 y el tercero 60. 80 más 60, 140, hubiera ganado la gobernación. Igual en Chivacoa, vengo de Cantabria, donde sea, donde uno se meta, si hubieran ido juntos, hubieran ganado. Aquí en Miranda yo fui candidato y yo di un paso que para mí fue muy doloroso, pero lo tuve que dar. Que a pesar de estar adelante, yo di el paso de retirarme por la unidad, y fue el único caso en Venezuela que sucedió. Y lo hice porque yo creo que la unidad es más importante que yo mismo y que mi propio partido. La unidad es el país. Y por eso la unidad no se dice, no, la unidad es importante y tal. No, la unidad se da con testimonios. Y si no hay testimonios, es imposible construir la unidad. Y eso fue lo que yo hice en Miranda hace unos meses atrás. Y yo creo que es lo importante, que todo el mundo lo haga. Y no me pongo como ejemplo. Me tocó a mí, a pesar de estar adelante, hacerlo. Pero en todas partes yo creo que la unidad es fundamental. Si hay unidad y si hay entendimiento y hay la urgencia de volver a conectar, creo que tenemos un camino para el 2024. Urgencias. ¿Cuándo debe pasar a partir de esa urgencia ese entendimiento entre los factores de oposición? Yo creo que se está empezando a dar. Pero a veces estamos preocupados qué pasa arriba. Más importante es qué pasa allá abajo.
sea, qué pasa en el barrio, qué pasa en el municipio, qué pasa en el estado, qué pasa en la parroquia, porque la dirigencia nacional ha cometido enormes errores y ya basta de esperar que la dirigencia nacional decida, no, abajo hay que ponerse de acuerdo en la comunidad, en la parroquia, en el municipio, en el estado, para lograr ese entendimiento necesario para poder cambiar las cosas. Yo creo que ese es el paso de lo que viene. Yo sí, por supuesto, intento vivir la vida como la siento y por eso estoy recorriendo todo el país, dando este mensaje de honestidad sobre todo, pero también de a dónde queremos ir. Por eso siempre hablo de denunciar, proponer y hacer para lograr construir un camino en conjunto, parir una narrativa que sea del colectivo. Hablaba de consenso para definir el mecanismo de primarias, pero a su vez... Discusión. No, pero a su vez hay gente que pide un consenso para elegir al candidato presidencial. Desde el lado de quienes quieren las primarias, ¿qué se le dice a la gente que pide que el candidato sea por consenso de las fuerzas políticas? Mira, te pongo el ejemplo de Barinas. Yo estuve en Barinas en las elecciones. En Barinas hubo una unidad en torno a un candidato. No fue producto de las primarias, ya que esto fue muy atropellado, fue en Navidad, las elecciones pusieron para el 8 de enero. Y Garrido, que le tengo muchísimo aprecio y respeto, él venía a ser concejal de una parte del estado, de Barinas. Había quedado electo diputado regional, pero no era conocido en todo el estado, por supuesto, porque lo más difícil en la política es darse a conocer. Y a pesar de eso, la unidad se restió con Garrido y sacaron otro candidato. Fue Claudio Fermín, tristemente hoy recordado. Y Claudio Fermín sacó 1%. Es decir, que Garrido concentró esa sed de cambio porque cuando hay contenido y cuando hay mensajes son mucho más importantes que las estructuras. O sea, las estructuras quedan como unos elefantes blancos si hay un mensaje que conecte. Y eso fue lo que pasó allá en Barinas. En Barinas hubo un candidato, hubo una conexión, hubo una esperanza que la reflejó la unidad y no hubo nada que la detuviera. Mira, yo estuve allá y me acuerdo que en el hotel donde me estaba quedando se estaban quedando 16 ministros. O sea, 16 ministros, todos los ministerios. A cada municipio, a cada gobernador le dan un municipio en Barinas. Usted de Carabobo vaya para allá, el otro vaya para allá. Barridos, o sea, no tuvieron vida. Perdieron por más de 20 puntos. ¿Por qué? Porque hubo una conexión, un mensaje que se llevó por encima todas las estructuras burocráticas del Estado. Y logramos ese triunfo histórico, y se logró ese triunfo histórico, y ahí está Garrido en la Casa de Gobierno de Barinas. Ese ejemplo de lo que pasó allá es lo que pudiera pasar acá si nosotros construimos la unidad con contenido y con humildad, que es lo más importante. Y en eso estamos. Yo soy soldado de eso, guerrero de eso, lo he demostrado y lo seguiré demostrando. He cometido errores, hemos todos cometido errores, aprender de ellos y avanzar hacia el futuro. Todos quienes no han cometido errores en la vida, todos, pero el tema es cómo uno se para y se levanta. En estos días Miguel Cabrera, hace un poquito más que tú que eres de Aragua, bateó sus hits 3.000, ya lleva 3.061. Pero Miguel Cabrera para batear 3.000 hits se ha equivocado 7.000 veces, se le ha bateado 10.000 veces y 3.000 ha bateado hits. Es decir, 7.000 se ha equivocado, pero son los aciertos lo que te hace distinto, pararte y levantarte y ser referencia de la esperanza. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, Carlos Ocariz, dirigente nacional de Primera Justicia. Un placer estar aquí siempre. Amigos, hasta aquí entrevista matutina por Venevisión. Gracias por acompañarnos. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina.